¿Qué tal? Buenas noches, amigas y amigos de Canal 28. Estamos en La Nocturna. Bienvenidos a este programa donde vamos a hablar acerca de la iniciativa Campana Altamira, un sector de la zona del municipio de Monterrey que forma parte de la zona metropolitana de Monterrey, que está siendo objeto de una iniciativa de regeneración. Ahorita vamos a ver si estas palabras que estoy utilizando son las correctas acerca de la intervención que se está dando a este sector en el municipio de Monterrey. Y para eso me da mucho gusto recibir el día de hoy a Cristina Herrera Meléndez, quien es coordinadora de Resiliencia Comunitaria de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Roberto. Gracias por estar aquí. Y también Carlos Mario Rodríguez, arquitecto urbanista, quien también ha sido pilar de esta iniciativa de Campana Altamira. Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Comienzo preguntándoles a ustedes dos cómo se define esta iniciativa. ¿Qué es la iniciativa Campana Altamira? ¿Es un proceso de intervención, de regeneración o cómo definir esta iniciativa? Pues la iniciativa Campana Altamira es un proyecto de transformación urbana integral. Ok, transformación es la palabra clave. Transformación, la palabra clave, es correcto. Ok. Junto con la palabra transformación, otras palabras claves son interinstitucional y de corresponsabilidad comunitaria. Okay. A través de este trabajo en coordinación con diferentes actores y sobre todo en conjunto con la comunidad, es que se está buscando poder darle un nuevo rumbo al sector de la Campana y de la Altamira. Ok, muy bien. ¿Arquitecto? Pues yo vengo trabajando en la zona de la Campana Altamira hace ya más o menos unos 8 años. Okay. Y desde el 2021 comenzamos desde el TEC a plantear un proyecto urbano integral, un poco soportado en la experiencia que tuve en Medellín, en los barrios informales, en barrios con problemas complejos de violencia, con problemáticas sociales bastante difíciles, sobre todo por la deuda histórica que ha tenido el Estado y los municipios con este tipo de zonas. Y empezamos a trabajar en este proyecto que entregamos en su formulación, mejor dicho, formalmente el día de hoy, pero lo habíamos entregado antes, y hacemos parte de lo que estaba planteando Cristina. Esto es casi que el modelo de planificación e intervención sobre el cual vamos a movernos a corto, mediano y largo plazo. Ok, ¿por qué se toma esa parte de Monterrey, ese sector específico que conforman las dos colonias, La Campana y Altamira? En 2014, el gobierno federal, a través de la SEDATU, la SEGOV y la Secretaría de Desarrollo Social, se plantearon una pregunta. ¿Por qué, si año con año estamos definiendo cuáles son las zonas de intervención prioritaria por cuestiones de pobreza, de carencias, de violencia, porque si a nivel nacional todos los años definimos cuáles son estos polígonos donde se va a hacer una intervención precisa de las diferentes autoridades, de los diferentes niveles de gobierno, al siguiente año nos vuelve a salir el mismo polígono y al siguiente se repite? ¿Y por qué continuamente se está provocando esto? En el 2014 se comisionó un estudio a la Universidad Autónoma de Nuevo León donde se identificaron que en efecto permanecían 3 polígonos que estaban en esta situación que requerían intervención continua o que se estaba brindando intervención continua: La Independencia, San Bernabé y Campana Altamira. Ante este panorama, el estudio lo que planteaba es que una gran área de oportunidad que tenían las inversiones tanto en obra física como en temas sociales estaban atravesadas por una descoordinación y por una falta de integración con las comunidades en las que se estaba trabajando. Entonces, aunque continuamente se estuvieran haciendo estas inversiones y más inversiones, si no se resolvía un tema de una coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal, el municipio, la iniciativa privada, la sociedad civil y la comunidad, los proyectos iban a estar llegando y como llegaban se iban a ir e iban a pasar de noche a la comunidad. Entonces, con base en esos resultados y a la conjunción de alianzas que se dio en el 2015, es que actores de la iniciativa privada,
de la sociedad civil, de la academia, como el Tecnológico de Monterrey, gobierno federal, gobierno estatal y municipio coincidieron en que Campana Altamira iba a ser, de esos 3 polígonos, el polígono donde estos actores iban a estarse concentrando, y estas críticas y estos retos que se habían encontrado en el diagnóstico se iban a buscar subsanar. Entonces, así es como nace esta iniciativa, con esta visión de un proyecto de transformación urbana, integral, interinstitucional y de corresponsabilidad comunitaria. ¿Por qué, arquitecto? Pues creo que es que los problemas hoy de América Latina, de muchas ciudades, son similares. O sea, tenemos grandes problemas de pobreza, problemas de inequidad, problemas de deudas sociales, problemas de seguridad y de violencia. Y de alguna manera hay que empezar a asumir unos retos que yo creo que son los retos de los próximos 20 años de nuestras ciudades, y es plantear proyectos que tengan un proceso de planificación y de gestión en este tipo de territorios. Territorios que son muy vulnerables y que requieren de la inversión del Estado, requieren inversión de la zona, de los empresarios, de la academia, para hacer en conjunto un proceso realmente de intervención que centre a los ciudadanos y a la población como en el centro de esa transformación. Estos proyectos son más que simplemente proyectos de espacio público, más que edificaciones de gran tamaño. Estos proyectos son fundamentalmente unos proyectos que generan escenarios para la resiliencia de las comunidades. Bien, hablan ustedes de que se detectaron algunos factores, algunas situaciones, incluso violencia en ese sector de Campana Altamira y en esos otros 2 polígonos. Pero háblenos un poco específicamente qué fue lo que se detectó, qué es lo que se encontró en aquel entonces en Campana Altamira y qué es lo que se ha ido tratando de cambiar o de modificar en ese sentido. Los datos del estudio de 2014, entre mucha información, porque fue un estudio muy extenso y muy a profundidad, daban información acerca de los niveles de pobreza extrema que se encontraban en la comunidad. Había un 40% de la población que estaba viviendo en pobreza extrema y arriba de un 60% de la población que vivía en pobreza. Ya cuando nos vamos a detalles más específicos sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad, como personas adultas mayores o personas con discapacidad, el porcentaje o la proporción de personas en pobreza se incrementa casi al 90%. Además, esta situación que se veía a nivel familiar también tenía su reflejo a nivel económico, donde la adquisición de una canasta básica tanto en el Cerro de la Campana como en Altamira tenía un costo 30% mayor al resto de la ciudad, por la misma topografía de la zona, que también presenta otra cantidad de retos. Es una zona con poca accesibilidad debido a la misma topografía de la comunidad. O sea, es decir, son 2 cerros. La Campana es un cerro y Altamira también está como en una loma. Pues es difícil que la gente suba y baje, ¿verdad? Correctamente. Además, no hay calles, hay algunas que son escalinatas. Sí, okay. La mayoría de las zonas son accesibles vía peatonal. Okay. En la parte de Altamira hay unas zonas que sí son accesibles con vehículo, pero hasta cierto punto, y ciertos vehículos. Entonces, la mayor parte de la movilidad en la zona se hace caminando. Okay. Y esto tiene su impacto en la distribución de los insumos para las tiendas, en la distribución de necesidades básicas como pueden ser los servicios de gas, el acceso de los servicios de emergencia, bomberos, ambulancias, policías. Entonces es una comunidad que se enfrenta a grandes retos en esta escala. También a nivel urbano, el acceso al agua en las viviendas se hace en la mayoría de las viviendas mediante unas redes de distribución comunitarias manejadas desde el municipio. Entonces estas redes, por su naturaleza, pues carecen de los servicios continuos de mantenimiento y de distribución con los que cuenta Agua y Drenaje. Entonces es una carga adicional que va en la comunidad. Entonces, además de estar en una situación muy retadora por
las condiciones económicas, por las condiciones de vulnerabilidad, por las condiciones urbanas. Hay una serie de retos que se van incrementando cuando vemos a nivel de gestión y de política pública. En la cuestión de los servicios, el agua es uno de ellos, pero sí en las casas hay una llave, cuando menos, en una de las casas, donde sale el agua, ¿o también llega de otra manera? Sí hay llaves de agua. Hay una diversidad de realidades en Campana y en Altamira. Okay. Hay unas zonas donde tienen sus medidores individuales, como en la mayoría de las colonias en nuestra entidad, pero hay otras zonas que se manejan mediante medidores colectivos. Okay. Entonces, el medidor llega a un punto bajo de la zona, de la colonia. A partir de ahí el agua se pone en unas pilas de agua que luego, mediante un sistema ya municipal, son bombeados a las partes altas, a otras pilas, y de esas pilas los vecinos y vecinas se conectan. Entonces, con mangueras que son propiedad de los mismos vecinos, con mantenimiento de los mismos vecinos, se hace la distribución de esas pilas a sus viviendas. Y por lo mismo, pues la cuestión de las fugas, del mantenimiento, de la limpieza y calidad del agua es retadora. No hay drenaje, obviamente. Hay drenaje, sí hay drenaje, pero igual, en esta diversidad de situaciones. Ok, bien. Ahorita seguimos platicando para que nos sigan hablando de este retrato, esta radiografía de Campana Altamira, solo que me están marcando un corte. Vamos y venimos. Estamos aquí en La Nocturna, no se vayan. Estamos hablando de la iniciativa Campana Altamira. ¿Por qué? Pero sobre todo, ¿para qué? Ya regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en La Nocturna. Estamos hablando de la iniciativa Campana Altamira. ¿Qué son la Campana y la Altamira? Pues son dos colonias de aquí del sur de Monterrey y que en su conjunto, bueno, forman una zona que están pegadas, ¿verdad? Están juntas. En la zona sur de Monterrey está muy cerca al Tecnológico de Monterrey. Obviamente está muy involucrado en esta. De ahí surgió, si no me equivoco, la iniciativa Campana Altamira. Y bueno, estábamos hablando de como este panorama, de entender un poco, de conocer cómo se vive en estos dos sectores. ¿Qué más agregaríamos, arquitecto? Yo diría que hay un tema que es muy importante y es relevante, y es que cuando uno llega a la Campana Altamira y empieza a recorrer ese territorio, que es un territorio, digámoslo, espeso o muy denso, donde no hay movilidad efectiva, o sea, solamente hay vehículos en la parte baja o en la parte alta. Hay las deficiencias que nos decía Cristina. Creo que lo primero que hay que hacer es tratar de ver cómo lograr llevar allí unos instrumentos que nos permitan mejorar la calidad de vida. Unos instrumentos que de forma integral puedan impactar en los indicadores de mejoramiento de vida de las comunidades. Nosotros, pongamos, dentro de esta iniciativa, tuvimos la responsabilidad de hacer el proyecto urbano integral, o sea, que se deriva de la iniciativa, y es un proyecto que lo que busca es actuar en el territorio con todas las herramientas del desarrollo de manera simultánea. ¿Qué quiere decir? Que tenga muy buen acceso a la educación, el tema de seguridad, el tema de las economías, que es un tema fundamental porque, lo decía esta mañana en una reunión, si nosotros vamos a estos territorios, hacemos muchas operaciones, como decía Cristina, simplemente pasan los proyectos, si no dejamos una capacidad instalada y sostenible económica para las familias, pues volvemos otra vez y nos devolvemos en el proceso. Tiene que estar la salud presente, tiene que estar los servicios públicos y tiene que estar sobre todo los escenarios que permitan resolver esa deuda social de muchos años. Y es normal en todas nuestras ciudades, o sea, estos son territorios que están ocupados de manera informal, o sea, no hay un proceso de planificación. O sea, allí fue llegando la gente y se fue disponiendo en el territorio, y lo único que resuelven las personas que llegan a esos territorios, sobre todo en estos de máxima pobreza, es resolver lo primero, su vivienda, ¿no? O sea, su espacio de vivir. Entonces no hay espacios públicos. Hoy tienen el 0.83%
0.83 metros cuadrados por habitante de espacio público, cuando a nivel internacional estábamos llegando entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio público por habitante. O sea, eso es representativo en la medida en que si no hay espacio público es muy difícil construir una relación social, ¿no? Que no tenés espacios para el acuerdo ni para la concertación. Entonces hay temas que son importantes. Yo creo que lo que hay que volver es que la Campana Altamira se vuelvan evidentes, y eso es una de las tareas que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, porque finalmente estas colonias pasan desapercibidas para la ciudad formal, para la gente del común de la ciudad. Están allá. Recuerdo que una de las primeras veces que vine, cuando pasamos por Río Nasa, me decían: cierra las ventanas que aquí nos van a robar. ¿Me entiendes? Hay una estigmatización de los territorios. Un poco lo que buscamos con este proyecto en el marco de la iniciativa es cómo evidenciar esos territorios, evidenciar a esta gente que está allí, evidenciar gente que tiene problemas en todos los sentidos, como lo planteaba Cristina, pero temas, pongamos, como el de la movilidad y la accesibilidad, que para nosotros es muy importante. Solamente para el conocimiento de los televidentes, es de la parte baja de Los Pinos, o sea, del Arroyo Seco, a la parte más alta, en la cima de la Campana, hay 142 metros de diferencia. Es 112, eso quiere decir 42 pisos. 42 pisos que a una gran cantidad de la población le toca subir caminando. Personas adultas, mayores, discapacitados. Entonces, un poco lo que estamos buscando es respuestas en muchos sentidos, pero creo que fundamentalmente, soportado en este tema de lo social, darles accesibilidad y conectividad a esos territorios con el resto de la ciudad. Ahora, con todo esto que nos están platicando ustedes, podría surgirnos la pregunta. Ya usted ha hablado un poco al respecto. ¿Cómo es que llegan estas personas, estas familias, a habitar estos territorios tan difíciles, tan complicados de andar? Ya no digamos de construir ahí su vivienda, su casa y vivir su día a día, pero ¿cómo es que llegan estas familias a habitar estos lugares? ¿Por qué se forman estas dos colonias? También como para entender un poco su realidad. Pues la historia de la Campana y de la Altamira es la historia del Monterrey de los 60, 70, donde hubo un gran flujo migratorio a nuestra ciudad, de personas que venían a trabajar, venían tanto del interior del estado, de los municipios rurales, como del interior de la República, en búsqueda de oportunidades. Y como bien mencionaban, lo primero que tienes que resolver es dónde vas a pasar la noche, dónde vas a vivir y dónde va a crecer tu familia. Afortunadamente, en ese entonces, y lo decimos, bueno, de mi parte como afortunadamente, las personas llegaban a trabajar en este sector industrial tan boyante que estaba en toda la zona centro, por la Colonia Obrera, cementera, industrial, toda esta zona. Fundidora ya había... Ya iba de salida, ok. Sí. Llegan a trabajar en estas zonas. Entonces, pero con lo que venían era con las ganas de trabajar, sin propiedades. Entonces, a través de diferentes movimientos sociales, donde la gente se iba conectando con quien vino primero, un conocido, vete para acá, júntate aquí donde estamos viviendo, se iban habitando poco a poco estos terrenos. Originalmente los terrenos de donde está, en el Cerro de la Campana, donde ahorita se encuentra una gran concentración de escuelas, parques e iglesias, en la parte baja, ahí era una ladrillera, la ladrillera Monterrey. Y en la parte que ahorita conocemos como el Campo Los Pinos, era una hacienda. Entonces, en estas zonas también venía la gente a trabajar y se asentaba en los alrededores. Como Campana y Altamira, bueno, ambos cerros son cruzados de manera transversal por el Arroyo Seco, pues también es un gran punto de atracción, porque al tener un arroyo, un cuerpo de agua vivo, es un espacio donde puedes tomar agua, donde puedes lavar la ropa, donde pueden irse los desechos. No estoy diciendo que eso sea lo correcto, pero en un momento en el que estás buscando condiciones de habitabilidad para tu familia, vas y te estableces en un lugar que de manera natural te puede dar esas facilidades. Además, un lugar que a través de tu trabajo y de tu esfuerzo, tú te puedes hacer de un terreno o tú te puedes hacer de una construcción, de una vivienda
más allá o al margen de aquellos requisitos de propiedad que son muy importantes, pero donde la prioridad de la gente es el bienestar de su familia y el poder tener la accesibilidad a tu lugar de trabajo. Entonces, a través de muchos años de desarrollo, pues de la parte baja hacia la parte alta se fue poblando. Te acercas con las personas y te pueden contar de cómo cuando eran niñas, cuando eran niños, las personas que ahorita son adultas mayores, jugaban en los ojos de agua que había en el cerro, o se iban corriendo y bajando porque todo era agreste, donde estaban los animales, donde en el río que ahorita corre un riachuelo, en el arroyo, perdón, que ahorita corre un riachuelo, era un cuerpo de agua muy importante, iban a bañarse, iban a jugar. Entonces, así como hace un momento estábamos hablando de los retos y las diferentes áreas de oportunidad que hay en la comunidad, también es bien importante que si esta comunidad existe es porque quiere existir. Si la gente vive en Campana y vive en Altamira es porque ahí quieren vivir por diferentes cuestiones que les favorecen, tanto de algún arraigo de pertenencia, una cercanía a los lugares de trabajo o a los centros educativos, la herencia familiar que ahí los mantiene. Hay también historias de personas que en algún momento, en tiempos recientes, consiguieron comprar una casa en García o en Juárez, su casa de Infonavit en regla, y deciden regresarse a la Campana porque les queda más cerca y porque es donde tienen a sus conocidos, a sus vecinos. Entonces, si bien no hay estos espacios para una convivencia que nos dé tiempo y oportunidades para una discusión y una elaboración mayor, hay unas relaciones sociales muy fuertes ahí en la comunidad. Como en todos lados, hay una diversidad, hay unas relaciones que son muy fuertes, otras personas que están de paso, que son migrantes, que están rentando, que llegan a trabajar, porque esa vocación del sector permanece. Hay muchas casas y muchos cuartos de renta también para personas que vienen a trabajar. Hay ciertos enclaves donde hay población indígena, hay otros enclaves donde es la tercera, cuarta generación que ya está habitando. Hay otras zonas donde todavía se está desmontando. Entonces sigue siendo una comunidad muy vibrante donde la gente quiere vivir. Claro, sin embargo, a pesar de que en su momento vieron estas ventajas, las familias de asentarse ahí, ¿no? El cuerpo de agua, la condición de estos dos cerros, ¿no? Las ventajas que en algún momento pudieron ver, con el crecimiento natural de la población, bueno, se va convirtiendo en un fenómeno grande que incluso no da espacio a, por ejemplo, ahorita lo decía, los espacios públicos, que cuando no hay una planeación, no se tienen contemplados, ¿verdad? Y quisiera que me definiera qué tipo de espacios públicos son los necesarios para que una población o una colonia se desarrolle de una mejor manera. Pues de una manera muy pedagógica. El gobierno federal tiene el espacio público por excelencia, que es el Zócalo. Okay. ¿Cierto? La colonia tiene un parque, pero los vecinos tienen un espacio de reunión pequeño. Los espacios públicos dependen mucho de la categoría o de la caracterización del territorio en el que estás. Vamos, para la Campana y Altamira, hoy deberíamos tener unos espacios públicos de lo que llamamos nosotros de bolsillo, pequeños espacios que construyan vecindad. Okay. Igual equipamientos también de pequeño formato. No es un proyecto de gran escala, es un proyecto de acupuntura urbana. Y por eso entonces cada espacio público tiene su valor, como lo tiene además la calle, ¿no? O sea, la calle es un espacio en este tipo de comunidades que es muy importante, porque es el lugar de encuentro entre el vecino y el vecino. Pero también pueden haber espacios públicos que hay en la parte baja, que va a ser el tema de los pinos, que va a ser un espacio importante, la boquilla, o sea. Entonces, cada uno de los territorios, entre más me adentro en el territorio, los espacios públicos son menores. Entre más salgo, los espacios públicos son mayores, porque la cantidad de población pues tiene espacios para reunirse y tener espacios de convivencia que son muy importantes. Entonces, eso mismo pasa con los equipamientos o los edificios de servicios básicos. Yo necesito un colegio más grande para lo que es Campana, Altamira como conjunto, pero si yo me voy a la mitad de ladera, cerca a la mina, pues puedo tener una pequeña guardería. O sea, también esas escalas, esas magnitudes en los proyectos varían de acuerdo a cómo yo entro o salgo del territorio.
Bien, hasta ahorita vamos comprendiendo y viendo, ¿no?, cómo es vivir en Campana y Altamira. Ahora quisiera que empezáramos a hablar de qué es lo que se está haciendo, ¿no?, con esta iniciativa. ¿Quiénes están involucrados, involucradas? ¿De qué manera se está trabajando para hacer esta transformación? Bueno, como te comentaba, este tema de la iniciativa Campana Altamira surgió de manera articulada en el 2015. Ajá. O sea, y me refiero a de manera articulada, fue cuando se sentaron en ese momento representantes del gobierno federal con representantes del gobierno estatal, del municipio de Monterrey, de la iniciativa privada, en ese entonces representada por CEMEX, y de la academia y sociedad civil, representada en su momento por el Tecnológico de Monterrey, y una serie de otros actores. Sin embargo, estos 5 que te menciono son los que dieron el empuje para que lo que es Campana Altamira creciera, que en su momento no se llamaba Campana Altamira, en su momento solo era Consejo Interinstitucional para el Desarrollo, y poco a poco este trabajo se ha mantenido. En su momento el gobierno federal dejó de participar en la iniciativa y a partir del 2018 siguieron el gobierno del estado, el municipio de Monterrey, CEMEX y el Tecnológico de Monterrey. En el 2021 se entra el proceso de transición de la iniciativa, ya después de en el 2020, perdón, después de una participación de 5 años de los actores del sector privado, se hace una transición y en ese momento entra Fundación de Acero. Ahora, actualmente Fundación de Acero es quien está representando a la iniciativa privada. Y bueno, en el 15 se empezó a trabajar, se empezó a conformar esta forma de gobernanza a través de un consejo interinstitucional donde se podían discutir temas estratégicos, atracción de recursos, definición del rumbo que se iban a tomar estos actores en conjunto, y a partir del 16 es cuando ya se empieza a trabajar en la comunidad. Primero se trabaja con un comité que se autonombró Misión Real, porque iba ya a estar en una misión que no iba a ser un sueño, sino que iba a ser realidad. Entonces el comité Misión Real fue el primer comité comunitario que se conformó en la Campana, y a partir de ahí se empezaron a trabajar proyectos. Se trabajó primero con ellos en el diseño de un proyecto de un parque, el Parque Retamas. Entonces de esta unión de voluntades, al momento de sentarse y dialogar acerca de cuáles eran las prioridades, la prioridad número 1 que saltó en ese momento a nivel de intervención urbana fue rescatar un espacio que estaba a la orilla del río, que en ese momento estaba abandonado, constituía un riesgo por acumulación de basura, animales y otro tipo de riesgos. Entonces, los esfuerzos se fueron hacia rescatar ese espacio. Posteriormente vinieron otros proyectos como Colosal, o este macromural del Ave de los Sueños que atraviesa la Campana, Ciudad Mural en el lado de Altamira, una serie de murales que hay en las viviendas cuando vas caminando por la Campana que son hermosos, que a pesar de los años, de ya haber sido hace más de 5 años, permanecen los murales. También pues esta serie luego la activación de la comunidad, el participar con las escuelas, y como era una gran diversidad de acciones, de líneas de intervención, de proyectos, en el 17 se empieza a trabajar con el Plan de Desarrollo Integral. Entonces, es una historia. Entonces, para el 18 ya se tenía el primer documento de planeación integral para el polígono, donde se definían 7 ejes de acción, con esta visión hacia una comunidad inclusiva, sostenible y resiliente. Inclusión social, inclusión urbana, inclusión económica, vivienda, seguridad y paz social, educación y salud. Entonces, desde el 18 a la fecha, se han llevado a la comunidad más de 600 proyectos de actores tanto públicos como privados, y que todos están alineados a alguno de estos 7 ejes. La verdad es que estamos hablando que hay una inversión de arriba de los 250 millones de pesos en todo este periodo, que las podemos tracear gracias a esta unión de voluntades, a este consejo y este trabajo sostenido, pues te permite ir mapeando
qué es lo que se está haciendo, quién lo está haciendo, para qué lo está haciendo, si algo se necesita acá, con quién lo puedo conectar para que se pueda solucionar, si aquí tú traes una oferta que no has logrado aterrizar porque no encuentras con quién sí la necesita y te la va a recibir, y cómo ir tejiendo estos lazos, de nuevo, partiendo del primer supuesto desde el 2014, en el que ahí estaban las inversiones, ahí estaban las voluntades, ahí estaban las necesidades, lo que faltaba era hacer que coincidieran. Entonces, ese ha sido el gran trabajo que ha tenido la iniciativa. Y a partir de ahí, pues, el trabajar con el desarrollo de la participación comunitaria, de la autogestión comunitaria, que nos ha llevado a tener más de 12 comités activos al mismo tiempo, más de 12 comités comunitarios. En la campana, por ejemplo, en el 2018, se conformó la primera junta vecinal del municipio de Monterrey de acuerdo al reglamento de participación ciudadana de Monterrey. Ahí se hizo el primer ejercicio alineado con la ley de participación ciudadana estatal. Entonces también pues es un territorio que marca tendencias y que es punta de lanza en muchos temas sociales y urbanos en la ciudad. Bien, has tocado un tema que me parece sumamente relevante, sobre todo para todas aquellas personas que luego de repente pueden ver una iniciativa como esta o un plan de transformación como este o que incluso lo pueden etiquetar como desde alguna mirada privilegiada en donde llegas a un sitio e intentas intervenirlo. Pero en este caso, por lo que yo entiendo, llega la iniciativa, pero lo que se busca es que sea la misma comunidad. Ahorita quiero que sigamos hablando de esto, pero después de este corte, para que nos sigan explicando cómo es que se está trabajando justamente desde adentro de la comunidad. Vamos y venimos. Estamos hablando aquí en La Nocturna sobre la iniciativa Campana Altamira. Regresamos a La Nocturna. Estamos hablando sobre la iniciativa Campana Altamira, estas dos colonias del sur de Monterrey que fueron identificadas en su momento, allá por el año 2014-2015, como uno de los 3 polígonos prioritarios y que se decidió invertir ahí los esfuerzos, además de dinero, por supuesto, para una transformación interinstitucional, más bien una iniciativa interinstitucional y por lo que veo también muy transversal de transformación de esta zona. Y justamente en ese sentido me gustaría que nos siguieran platicando cómo se logró involucrar a la comunidad para que no fuera como una iniciativa que solamente llega de afuera con una visión específica que intentas como, no sé si se pueda decir la palabra imponer, pero que sea la misma comunidad la que la tome, la abrace y que la misma comunidad empiece a tomar esas decisiones de las que ya se hablaba aquí para que justamente el beneficio se quede ahí en la comunidad y que les convenga a esa comunidad ir empezando esa transformación. ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo se trabajó eso? Pues voy a darme una experiencia. Pues a estas comunidades, como a muchas otras de Monterrey, de Nuevo León y ciudades como la mía, uno de los temas más complejos con las comunidades es que tienen ausencia de confianza. O sea, no le tienen confianza a las instituciones. Okay. Se sienten usados en las épocas de elecciones. Se sienten un poco decepcionados de la sociedad. Pero yo creo que acciones como la que ha venido haciendo la iniciativa Campana Altamira ha permitido un poco generar confianza y a partir de las obras que se han venido haciendo, de las intervenciones en cada una de las líneas, ya hay credibilidad. Es una credibilidad que todavía puede estar endebles, pero creo que con el trabajo que se está haciendo, con eso se hace corresponsable y no es un regalo como normalmente pasaba, es que no, el gobierno del Estado me va a regalar una cancha de fútbol o me va a regalar una guardería, no. Esto es un ejercicio de construcción conjunta, es un ejercicio en el que haya corresponsabilidad para que posteriormente haya un sentido de pertenencia y de gobernanza por parte de las mismas comunidades. O sea, esto no es un ejercicio unilateral, no es que esos actores deciden qué hacer y van y lo hacen. O paternalista. O paternalista. Es un ejercicio que yo creo que lo interesante es ese sentido de ser corresponsable de su transformación.
O sea, corresponsable en todos los sentidos, en lo social, en lo físico-espacial, porque de lo contrario, si hay una ausencia de esa pertenencia, pues la gente no lo cuida, no lo siente propio. Y ahí es donde empieza esos problemas de deterioro, de no sentirse como parte de ese proceso. Entonces yo creo que ese es un tema que es muy importante, construir confianza y construir credibilidad y sostenerla en el tiempo, que es otro tema que es muy importante. O sea, la sostenibilidad en el tiempo es seguir y seguir, pero ya los que siguen y les entregamos la posta de la carrera, pues seguramente será la misma comunidad, sí, para que haga procesos de autogestión, para que pueda trabajar en pro de ese proyecto de sostenibilidad urbana y social que es fundamental. Además, en el tema, que lo quiero añadir de una vez, en el tema, vamos, cultural, ¿no? O sea, es una comunidad con unos valores culturales y más ligados al tema de la música, que es muy importante, o sea, muy importante, y es la identidad de estas cosas. Entonces, si uno construye con sus con sus valores, y no en contra de sus identidades y sus valores. O sin juzgarles. Sin juzgar, está ahí, está servida la mesa para poder avanzar en esos procesos de transformación. Y habla también de algo que me parece sumamente importante, el mantenerse en el tiempo. Porque cuántas veces no hemos visto este tipo de acciones en donde llegas a una colonia o un sector que está catalogado como vulnerable o vulnerado, con la dádiva o con lo que vayas a hacer en ese momento, y luego te vas y ya no regresas. Entonces ahí es cuando la población o la comunidad se siente utilizada, ¿verdad? Y sí, tienes razón, porque cuando estamos hablando de que estos procesos sean sostenidos y puedas tener que puedas llegar a hablar de una transformación, necesitas que este tema haya sido sostenido en el tiempo. No puedes hablar de un tema transformacional de un mes para otro, o pasaron 6 meses y ya. También es algo claro, que tiene que permanecer. Sí. En este sentido, pues de nuestra parte, que estamos en la Secretaría de Igualdad e Inclusión, la secretaria Marta Herrera ha venido impulsando la iniciativa Campana Altamira desde el 2015, aún antes de ser secretaria. Entonces, ella, cuando empezamos en el 2015, a través de su equipo de trabajo, se definió que una manera de hacer que estas intervenciones, que lo que se fuera a hacer de cualquier actor que estuviera participando, fuera a ser transformador y sostenido en el tiempo, era precisamente trabajar con la comunidad. Entonces, a partir de ahí, bajo el liderazgo de Dulce Alejandre, de la actual subsecretaria de Protección Social y Oportunidades, con ella se empezó a trabajar con el tema de los comités comunitarios. Hasta llegar, se empezó con un primer comité donde en un punto se citaron a personas de todo el polígono, estamos hablando de 15 colonias que conforman el polígono, y llegaron quienes quisieron llegar, por supuesto. Okay. Y a partir de estar ahí trabajando como comité Misión Real, gente que se acercó a ese comité dijeron, bueno, pero pues que yo también quiero uno en mi sector o en mi zona. Entonces va el equipo y se abre otro comité. Y así, como efecto bola de nieve, es que los liderazgos genuinos que veían por el bien común de su comunidad, al reconocer que no había un pago de por medio, que no había un beneficio económico para ellos o para sus familias, que lo que sigue significando ser parte de un comité comunitario es trabajo, pero trabajar por el bien común de tu comunidad, de tu familia, donde te incluyes tú misma. Entonces, con estos liderazgos positivos es que se fue extendiendo. Y además del trabajo con las comunidades, también se trabaja como parte de la iniciativa con iniciativas sociales, con organizaciones de la sociedad civil que tienen su sede en el polígono. Lo mismo que con las escuelas, con las asociaciones de padres de familia. Entonces, lo que se procura es que a través de estas diferentes redes que existen en la comunidad, tanto sean espacios de construcción, de participación, de trabajo, de consulta, de lo que ellos quieran ser, pero por supuesto acompañadas con un desarrollo de las capacidades para la participación, organización y la autogestión, que es un tema que actualmente desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión se está impulsando mucho a través de la nueva ruta. Cómo las comunidades pueden trabajar en conjunto para ser más resilientes. Claro, no hay mejor manera de comprender justamente esto que nos estás diciendo que con una historia. ¿Quién se te viene a la mente de esos liderazgos que mencionas? Alguien que de esa comunidad haya salido y que hoy esté
hoy por hoy está encabezando un liderazgo ahí en algún sector y encabezando la transformación? Pues mira, hay muchas cabezas. Estamos hablando de que son comunidades bastante amplias, ¿no? Bastante grandes. Sin embargo, puedo hablarte de liderazgos que han permanecido en el tiempo y que no se cansan. O sea, que siempre siguen impulsando, y que han tenido logros significativos. Por ejemplo, hay una familia, la familia Rivera. Están Blanca, está Rosy, está Petra, madre e hijas, que ellas participaron desde el primer comité de Misión Real. De hecho, saludo para ellas. Sí, es una familia integrada por puras mujeres. No, o sea, la mamá tiene sus hijas y sus hijas tienen su propia familia, pero ellas tres han permanecido a través, o sea, ya la señora Petra es una persona adulta mayor, Blanca y Rosy ya tienen nietos también, entonces ya... ¿Qué han hecho ellas? Ellas empezaron a trabajar desde el 2016 con Misión Real. Primero fue la capacitación, o sea, su desarrollo de capacidades, el identificar quiénes son, qué quieren, y con ellas estuvieron participando muchas otras personas. Después de ahí fueron impulsoras de la construcción del Parque Retamas. No solo ellas, también pues una gran cantidad de gente, pero me pidiste historias, entonces estamos seleccionando personas. Ellas continuaron después participando en el Colosal, en la Helada de los Sueños, en los murales que hay en las viviendas. De hecho, todas sus casas tienen murales en la fachada. Siguieron trabajando por la comunidad. Ellas, cuando se empezaron a trabajar en comités en otras partes de la comunidad, iban y las visitaban, intercambiaban consejos, entonces también animaban esta participación. Hubo espacios de construcción entre los diferentes comités donde seguían participando. También un tema donde en la zona donde viven es que hay una dificultad de accesos. Entonces también lo identificaron como un reto y se atrae a tránsito, se genera un reglamento vecinal de tránsito que todavía se mantiene. Van y luego escogen otro espacio para rescatar, escogen un tema de movilidad para impulsar, y a través del trabajo, hablo de un liderazgo, sí, pero también es una suma de voluntades de la comunidad. Claro. Hay muchos proyectos que se han impulsado y siguen adelante, porque cuando se interviene una cosita, pues ya sale la siguiente y la siguiente y la siguiente, porque ahí viven. Y mientras las personas ahí vivan y sean quienes lo disfrutan, quienes lo utilizan, pues siempre va a haber una manera de mejorar. Sí. Ahí está una de las claves justamente. Vamos a ir a una pausa, ahorita regresamos para que nos sigan platicando más de estas historias que creo que son muy valiosas porque nos hacen palpar esto que ya habíamos estado platicando durante todo el programa. Ahorita regresamos a La Nocturna. Regresamos a La Nocturna y estamos en el último bloque. Vámonos un poco rápido para aprovechar los pocos minutos que nos quedan, porque la verdad este tema me parece súper importante y no me gustaría que se sacrificara alguna idea o algún concepto, y pues vamos a eficientar el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra historia por ahí que nos quieran compartir? Arquitecto, ¿usted de quién se acuerda? ¿Con quién podemos ejemplificar todo esto que ya han estado realizando por años? Yo recuerdo, no recuerdo el nombre, una mujer que vive en la cima de la Campana. Ajá. Que daba clases a los niños los sábados. Vicky. Doña Vicky. Y con esa idea y esa conversación que tuvimos con ella, decidimos hacer en el proyecto urbano un proyecto en la cima del cerro para fortalecer el tema ambiental y cultural. Entonces son de esas ideas que salen desde las personas, salen de las iniciativas que las personas quieren, que quieren de alguna manera que sean visibilizadas. Y esa visibilización les permite contribuir a algo que para mí, lo que está diciendo Cristina, es muy importante de estos procesos, es construir capital social. O sea, construir un capital social fuerte que les permita generar ese proceso de autogestión. Entonces, esas son historias que lo mueven a uno. O sea, cuando estuve en el Museo de Celso Piña, entonces planteamos la calle de la Cumbia, que está ahí, que va a estar abajo, y un montón de proyectos que están planteados en el
proyecto urbano integral y que esperamos que a mediano y largo plazo tengan una concreción que hará de ese lugar, sin duda, un lugar maravilloso de Monterrey. ¿Alguna otra persona que se te venga a la mente? Pues mira, en este momento más que personas, que alineado con lo que estaba comentando Carlos Mario, experiencias. Okay. Cuando fue la pandemia del COVID en el 2020. Sí, 2020, 2021 e incluso hasta ahora. Ay, es que ya parece tan lejano. Ya fue demasiado tiempo. Uno lo quiere negar, pero bueno. Cuando empezó, por supuesto, como todos, estábamos en pánico, en crisis, no sabíamos qué iba a pasar, era el fin del mundo. Y como sabemos, pues muchas personas debido a las medidas que se tomaron de distanciamiento social, de cerrar centros de trabajo, de evitar la concurrencia en espacios públicos, mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, un gran reto que teníamos en los inicios de la pandemia, sobre todo, fue que no habían oportunidades para que la gente saliera a ganar lo del día. Y hay muchas personas que viven al día. Entonces, en ese momento se dio por parte, por ejemplo, del TEC de Monterrey, se empezaron a conseguir unos donativos de despensas. De que si no podemos garantizarle un trabajo a las personas, por lo menos vamos a procurar que tengan alimentación. Entonces, a partir de ahí, por parte de Cemex y otras empresas, se empezó a detonar campañas de donaciones. Y ya tenías una cantidad considerable de alimentos que llevar a las personas que más lo necesitaban. Sin embargo, ¿cómo ibas a identificar a la gente que más lo necesitaba y cómo se lo ibas a hacer llegar? Porque si te pones en un punto, pues todos queremos comer, ¿no? Y todos queremos algo. A partir de ahí nace lo que llamamos la Red Solidaria. Fue ahora sí, del otro lado, la comunidad, las organizaciones civiles, las organizaciones de padres de familia levantaron la mano y dijeron, pues nosotros podemos identificar, nosotros conocemos quiénes son las personas que tienen mayor necesidad, nosotros conocemos dónde vive la persona adulta mayor que no puede salir a trabajar, dónde vive la familia que tiene 6, 7 niños chiquitos y que el papá y la mamá se quedaron sin trabajo. Nosotros sabemos dónde hay esos casos que sí o sí les necesitan de este apoyo. Entonces se hizo este esfuerzo por 2 vías. Por un lado, las instituciones nos dimos a la tarea de conseguir donativos de alimentos y organizar todo lo que tuviera que ver con esa logística. Y por otro lado, la comunidad se dio a la tarea de identificar a quienes eran quienes más lo necesitaban, de aclarar que no hubieran conflictos por la selección de personas y de llegar al punto donde se necesitaba para recoger la despensa y hacérsela llegar a quien la requería, tomar evidencias, todo lo que el proceso demanda. Entonces, sí consideramos que gracias a una intervención de ese tipo, en primer lugar, pues se apoyó a la seguridad alimentaria de muchas personas y también se fortalecieron las redes de solidaridad entre la gente. Y ya, pues por supuesto que la pandemia siguió su curso, pero esta fortaleza, este reconocerse como solidarios, como si bien muchas personas tienen necesidad económica, se reconoce quién tiene una mayor necesidad y quién requiere esa mano amiga, ese brazo que te pueda apoyar a salir adelante. Como sociedad. Como sociedad. La verdad fue una experiencia muy, muy conmovedora en su momento y que, pues te digo, ya fue hace 3 años. 3 años. Pero esas redes de apoyo permanecen. Entonces, en este momento, parte de la gobernanza que tiene la iniciativa, que parte de un consejo interinstitucional y mesas de trabajo alineadas a estos ejes que te comentaba hace unos momentos, de inclusión social, inclusión urbana, vivienda, etcétera, se manejan mesas de trabajo. En la mesa, y estoy hablando de la mesa de inclusión social, porque es en la que la Secretaría de Inclusión Social de Igualdad e Inclusión, está liderando. Ahí estas redes que se formaron durante la pandemia para identificar los casos de mayor vulnerabilidad siguen vivas, donde se siguen identificando los casos de mayor vulnerabilidad, de manera que a la niña que necesita una silla de ruedas se le pueda hacer llegar de manera rápida, a la persona que se acaba de caer porque los caminos están en malas condiciones se le pueda acercar el apoyo necesario, que aquella persona que requiere un apoyo de hambre cero, por ejemplo, pueda tener una mayor facilidad para entrar en los programas. Entonces, es esta conjunción de visión entre el trabajo de las comunidades y el trabajo de las instituciones lo que hace que la iniciativa tenga esta riqueza. Ya.
obras o proyectos que en este momento estén en curso y que se vayan a abrir próximamente. Pues el proyecto urbano integral que presentamos desde el TEC, pero con el apoyo pues del Estado y de la municipalidad y otros actores, ya definió un paquete de proyectos. Un paquete de proyectos que tienen diferentes escalas y que están muy orientados a esos que ya venía haciendo la iniciativa, al tema de senderos, al tema de mejorar escaleras, al tema de pequeños espacios públicos, al tema de unos elementos que llamamos cápsulas sociales, que son pequeños edificios entreverados en la ladera. Y hay 3 que son como muy importantes. Para mí se está planteando hacer un sistema de ascensor eléctrico mecánico que suba desde la parte más baja hasta la parte más alta y que permita conectar esos senderos que se han venido trabajando, esos corredores, hoy el de Santa Isabel, y es cómo lograr que el gran porcentaje, ojalá todo el porcentaje de la población tenga accesibilidad y que puedan ser inclusivos en ese proceso de vivir allí. El otro es el de iniciativa, que es el Centro de Innovación Social en Los Pinos. Es un proyecto al que le hemos venido trabajando de tiempo atrás, y es tener allí una centralidad de la colonia. Va a estar el deporte, que ya existe, va a estar la prevención de salud, va a estar el tema digital, el tema de formación. O sea, es un edificio como múltiple en sus... Y es un poco como el sistema rotor entre Altamira y La Campana. Y otro es, que para mí también tiene mucha importancia, es cómo recuperar el arroyo seco como un sistema ambiental. O sea, yo creo que uno de los temas importantes es cómo lograr que no es un problema solamente de proyecto en términos de espacio público, sino de educación ambiental. O sea, hay que educar en basuras, en depósito de cosas. Entonces, esos 3 proyectos, más los senderos, más los circuitos, más la calle de la Cumbia, creemos que nos pueden detonar esto que estamos soñando. Y es un poco, como decía una persona con la que trabajé, es pasar como del miedo a la esperanza. O sea, es lograr tener ciudadanos con dignidad. Y esa es un poco la tarea que tenemos a mediano y a largo plazo. Perfecto, pues una gran iniciativa muy amplia y a lo largo de los años, lo que ustedes nos han venido a exponer el día de hoy. Lamentablemente, bueno, pues el tiempo se nos acaba para seguir hablando de esto, pero lo podemos extender en un siguiente programa para seguir abordando esta iniciativa que me parece bastante importante. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Les agradezco mucho y bueno, a ustedes también, gracias por habernos acompañado en esta edición de La Nocturna. Nos vemos el próximo viernes con más temas de actualidad.